Pues hoy nos toca la mesa económica Hoy y están toca. aquí José Luis de la Cruz. José Luis, muy buen día. Muy buenos días. Pedro Tello. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Oye, muy buen tema el que traen para hoy. Pues mira, Caray. el asunto de la competitividad, Sí. cómo nos ven en comparación con otros países, yo creo que es una de las radiografías que tendremos que seguir en la pista con mucha mayor frecuencia de la que solemos hacerlo. Sí. Cada año y desde hace 36 años, una organización internacional realiza una encuesta entre empresarios de diversos países, en este caso 140 países que representan más o menos el 98% de la producción mundial de bienes y servicios, para conocer la eficacia de las estrategias impulsadas por sus gobiernos y de los instrumentos para impulsar el desarrollo, la competitividad y la productividad de sus economías. A partir de estas encuestas, que construyen una clasificación del nivel de competitividad de esos 140 países con base en 113 indicadores que permiten conocer desde la eficacia de las instituciones de resguardo de las leyes hasta la eficacia de los instrumentos de promoción de tipo fiscal, pasando por educación, pasando por salud, etcétera. Es entonces un indicador muy relevante porque nos permite ubicar en qué lugar se encuentra México a escala mundial en materia de competitividad. Y los resultados son bastante, yo diría, contundentes a este respecto. Por séptimo año consecutivo, Suiza se mantiene como el país más competitivo a escala mundial, por séptimo año consecutivo. México pasó de la posición 61 en el año anterior al lugar número 57 en la más reciente clasificación, es decir, escalamos 4 lugares, ¿no? ¿Qué es lo más relevante de esta radiografía para el caso de México? Lo más importante es que de los grupos más importantes que son analizados, en 8 de ellos, 8 de estos 11 grupos, México presentó avances, mejorías sustantivas y solamente en 3 retrocedimos. De manera pues que el discurso oficial podría enarbolar la bandera de que somos un país más competitivo, que contamos gracias a las reformas estructurales con una mejor opinión en materia de promoción a las inversiones. Eso es lo que ya dicen. Y que pronto seremos un país con una productividad en ascenso. Solo que, y aquí está la gran interrogante, hay una parte de esa entrevista donde se pregunta a los empresarios, en su opinión y en este momento, cuáles son los factores más problemáticos para impulsar o para realizar negocios en su territorio. Los 5 factores más importantes que fueron identificados, el número 1 es corrupción. Corrupción como el número 1. 2, burocracia ineficiente. Nuevamente, voltean la mirada hacia el sector público. Claro. 3, el estatus del crimen organizado y el robo que le cuesta evidentemente a las empresas. 4, las tasas impositivas que parecen muy elevadas. Y 5, las regulaciones alrededor del pago de impuestos que son complejas de cumplir. Entonces, avanzamos a la mejor en la promoción de los factores para el desarrollo, pero tenemos problemas muy serios con la calidad del gobierno que conduce a este país y con la capacidad del sistema impositivo para facilitar el pago de los impuestos y en todo caso para estimular las inversiones. Luces y sombras de un reporte interesante. Es decir, seguimos con los moches que tiene que pagar alguien que quiere emprender un negocio o que ya lo tiene instalado, tiene que lidiar con las extorsiones del crimen organizado, tiene que seguir pagando impuestos que se le hacen muy altos y además la tramitología es excesiva. Bueno, evidentemente que el indicador está marcando varios elementos que son problemas estructurales, en el sentido de que se percibe un sector público federal y aquí debemos agregar estatal y municipal, en donde las cosas no funcionan como deben para los negocios. Sin embargo, hay otros elementos que me parecen también interesantes de considerar. Este indicador, que básicamente lo que tendría que estar reflejando es si México funciona o no como una economía de mercado, lo que nos está señalando es que un país que hace 30 años apostó a la apertura comercial, a la flexibilización de las reglas, justamente para permitir que los inversionistas realizaran su actividad de manera más eficiente, pues resulta que ubica a la economía 14 del mundo en el lugar 57 de competitividad. Es decir, somos una economía muy grande,
que por tamaño productivo tendría que estar en los primeros 20 lugares y lo ubica en el lugar 57 después de haber estado en el 61. Además, hay otro elemento importante a considerar. Hace 15 años este indicador ponía a México en los lugares alrededor del 30. Es decir, en 15 años lo que nosotros vemos de manera sistemática es un retroceso que nos lleva a competir con países, con todo respeto, de Centroamérica, de África o de la parte asiática, que no son los más competitivos. Y hay un elemento adicional. Este indicador no es uno de resultados, es un indicador de percepciones. Es decir, no estamos midiendo la evolución del PIB, la evolución de la productividad, la evolución de la generación de empleo. Lo que estamos midiendo es cómo los inversionistas, cómo los empresarios perciben, sienten a sus instituciones, y lo que nos está marcando esto es de que ni siquiera en la percepción, ya olvidémonos en los resultados que todos conocemos, ni siquiera en la percepción se ha logrado hacer un trabajo que ubique a este país en la categoría en donde sí lo ubican las empresas transnacionales. ¿Por qué? Las principales empresas transnacionales están en México, fabrican, producen para exportar a Estados Unidos, para exportar a Europa, a Japón, y resulta que a pesar de ello, a pesar de que es un país que es muy propicio para tener inversiones rentables, eso no se refleja en la percepción de los inversionistas, mucho por elementos que señales como de corrupción, de inseguridad, en donde no es fácil hacer negocios, a pesar de que en la práctica sí lo es. Entonces, esto es un elemento muy interesante, sobre todo a la luz de cuando observamos dos elementos, por ejemplo. Uno, de que tenemos que atender problemas como el de la pobreza, es decir, en este país conviven estas realidades de alta productividad donde las transnacionales vienen, se instalan y operan, junto con un problema endémico de pobreza. Y además un nuevo desafío que nos acaban de anunciar ayer, que no sabemos todavía si es buena noticia o no, que México entra al TPP, ¿no? Sí. Y donde con estos malos resultados de competitividad, que son percepciones de los empresarios, de los inversionistas, nos anuncian que nos subimos al ring del primer nivel del mundo, en donde además de los con los que ya competimos, pues ahora vamos a tener que competir con otros países que también son muy eficaces en áreas en donde México tiene todavía mucho que avanzar, y resulta entonces que lo que habrá que observar es qué se va a aplicar distinto para revertir esta tendencia de pérdida de competitividad, cuando justamente el país lo que tiene es que entrar a una nueva era de incremento en competitividad, en productividad, y en donde en los últimos 15 años al menos no ha encontrado la fórmula. ¿Y podría ser entonces contraproducente el haber firmado este acuerdo transpacífico, que dicen que va a ser el tratado de libre comercio más grande del mundo y que es algo histórico y, en fin, que se anuncia de esta manera? Yo creo que aquí hay dos elementos bien claros. El acuerdo transpacífico es un acuerdo para Estados Unidos. O sea, está diseñado por Estados Unidos para enfrentar a China. Y segundo, no podemos afirmar demasiado todavía del TPP porque no lo conocemos. O sea, la gran pregunta es qué se va a afirmar, qué contiene. Y no es un problema privativo de México, o sea, es algo que en ninguno de los 12 países que están negociando se ha transparentado, y vamos a tener que esperar hasta que en Estados Unidos llegue, que allá por ley 90 días antes de que sea la firma tiene que transparentarse todo, cuando iremos conociendo las letras pequeñas del acuerdo. A sugerencia del presidente Obama, invitando al presidente Peña Nieto a integrarse al mismo, ¿no? Fije sugerencia. Así se maneja en la parte diplomática. Pero no deja de ser de todas maneras sintomático que 5 años de una negociación, del primer acuerdo del siglo XXI, del más importante por la cobertura en producción, en generación de riqueza y al mismo tiempo en exportaciones, 5 años de negociaciones se hayan mantenido prácticamente en secrecía. De manera pues que quienes hoy salen a los medios de comunicación a aplaudir la realización del TPP, yo lo que les preguntaría es, ¿y qué parte del acuerdo realmente ustedes conocen? Porque no sabemos ni con qué ritmos de desgravación se negoció, ni qué sectores serán los beneficiados, ni cuáles son finalmente los precios que habremos de pagar para formar parte de esta importante alianza. Sí, tiene beneficios importantes, por supuesto, como también los tenía el acuerdo de México con la Unión Europea, que no hemos aprovechado, o los acuerdos con América Latina, que también están ahí desaprovechados. Es decir, esto que comenta José Luis es muy importante. Tenemos grandes hoyos en materia de competitividad por la percepción de los empresarios, y hacia adelante la necesidad de competir en las grandes ligas en condiciones de absoluta desventaja en materia
de dotación de herramientas para el fortalecimiento de la planta productiva y de un sector empresarial que está literalmente polarizado. Cuando escucho que ustedes nos dicen corrupción, burocracia, etcétera, y escuchamos de la otra parte las grandes inversiones que se anuncian cuando menos una vez por semana, me hace pensar, bueno, ¿qué empresarios son los que ven esto? ¿Y quiénes son los que ven la otra parte en donde sí arriesgan su capital para invertir o llevar sus plantas a otras partes de la República? José lo había comentado aquí hace tiempo. Siendo la economía 14ª a escala mundial, eres evidentemente un país muy atractivo para los grandes inversionistas. La red de tratados comerciales que tiene permite ubicarte como una plataforma para exportar. Así que el que haya, digamos, una percepción negativa sobre el ambiente para los negocios en México no significa que las inversiones no van a llegar. Los que están aquí conviviendo cotidianamente con este sistema tienen problemas muy serios y denuncian esta situación, tal y como José Luis lo ha comentado previamente por acá. Es decir, podríamos decir que hay empresarios que están muy focalizados en regiones muy específicas del país donde se vive con más intensidad este tipo de adversidades para la inversión. Yo creo que en general todo el empresariado conoce y reconoce que hay un problema de corrupción, que hay un problema de inseguridad. Es decir, el punto aquí es, y que es muy delicado, de cómo se ha funcionalizado nuestra economía a pesar de. Es decir, sabemos que esto existe y no sé si al estilo de, con toda proporción guardada, de lo que ocurre en Italia, por ejemplo, sí, en donde mucho de esto funciona a pesar de que esos elementos perniciosos, no nada más para la actividad productiva, sino para la propia convivencia social, existen. Y entonces, dado que tenemos la cercanía con el principal mercado del mundo, que es Estados Unidos, con Canadá, y que somos un puerto logístico importante hacia el continente asiático, la propia Unión Europea, bueno, pues que este potencial permite de alguna manera que estos problemas existan, pero que no inhiban totalmente la actividad económica. Yo creo que en realidad el punto sería cómo logramos deshacernos de estos problemas para este potencial todavía aprovecharlo de mejor forma y entonces que todos estos acuerdos comerciales, que todos estos cambios que se han hecho en realidad generen crecimientos arriba del 2,5%, porque las condiciones que tenemos no son las que corresponden a los resultados que estamos observando. Sí, ser la economía número 14 y estar calificados ayer en el 61, hoy en el 57, suena ilógico. Pero bueno, si tenemos estos elementos, estoy pensando en Michoacán, por ejemplo, que no dejó de producir, pero quienes detentaban la riqueza de lo que se estaba produciendo no eran los verdaderos dueños del negocio. Hoy están empezando a regresar a sus granjas, a sus negocios, los empresarios michoacanos, y bueno, pareciera que pudiera darse por ahí alguna situación. Pero ¿cómo le hacemos con este tratado transpacífico? Sí, no es fácil, no es fácil. Y mira, yo agregaría solamente dos cosas que me parecen importantes. De esos 113 indicadores, ¿en cuáles se presentaron los mayores retrocesos? El primero y el más importante es el favoritismo en las decisiones gubernamentales. Bueno. Ahí están los casos que recientemente han brotado y lo ubican como el de mayor retroceso en la clasificación de este año. ¿En dónde estamos peor calificados? No solamente en los que hemos retrocedido más, sino dónde estamos peor calificados: crimen organizado y costo para las empresas para combatir el crimen y el robo a sus productos. Es una preocupación real para los empresarios la inseguridad que prevalece aquí y ahora en el país. Hace unos minutos veíamos una nota sobre un evento con la Cámara del Transporte y el comentario fue: los roban en todas las carreteras de este país. ¿Qué hace un empresario que tiene que transportar de un lado a otro? No hay ya los trenes no funcionan para eso. Más allá de los convenios y de las firmas entre la Secretaría y la Concamino, quien fuere, ¿no? Claro. Canacar y inseguridad, que sigue siendo de este lado de la sociedad también uno de los reclamos más importantes. Hoy los bancos y algunas tarjetas te hablan para decirte: oye, ya viene el aguinaldo, le vendo un seguro. Y dices, bueno,
pues sí. O te dan puntos en la tarjeta si aceptas el crédito preaprobado, ¿no? Preaprobado. Sí, claro. Pues es un tema que nos va a llevar bastantes sesiones para irlo desentañando. Esa disparidad de ser la economía número 14 y que nos ven como poco aptos para la competitividad, pues sí, es preocupante. Y más con este nuevo elemento. Yo matizaría algo, es cómo nos vemos, porque la encuesta es hacia adentro. Es nosotros mismos cómo nos vemos y que a partir de eso cómo nos posicionamos en percepciones frente al mundo. Además está de cómo nos ven el mundo hacia acá. Pues Pedro, José Luis, les agradecemos Dramático mucho. el tema. Dramático el tema y bueno, pues empecemos a vernos mejor. José Luis, Muy muchas buen día. gracias. Doctor, gracias. Al contrario, a ti. Pedro, Muy buenos días. querida Marisa, Gracias, buenos y días, que nos se vemos mejore. mañana. Broso. Este es el Mañanero, esperemos que mañana esté por aquí Broso.